Señor, vengo hoy a ti a entregarte todo mi ser, que con todo lo que soy te alabe a ti, oh mi Señor. Te adoro, Cristo, te adoro por tu amor, te adoro, Cristo, te adoro, oh Dios, por tu amor. Oh Señor, me conoces bien. Soy el fruto de tu amor, que con todo lo que soy te alabe a ti, oh mi Señor. Te adoro, Cristo, te adoro por tu amor, te adoro, Cristo, te adoro, oh Dios, por tu amor. Te adoro, oh Dios, por tu La lectura bíblica de esta mañana en el libro del apóstol Pablo a los Hebreos se ubica en el capítulo 11 de dicho libro. Allí una larga galería de hombres y mujeres de fe. Y Pablo lo aclara bien, no están todos, porque no habría lugar para poner a todos los que él consideraba hombres de fe. Pero los versículos que hemos
elegido, del versículo 23 al 27, hablan de uno de estos hombres de los cuales me voy a referir en esta mañana. Dice allí que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La vida de Moisés podemos dividirla en varias etapas. Si abrimos nuestras Biblias ahora, en el comienzo del libro de Éxodo, la primera etapa de la vida de Moisés podemos definirla como el condenado a muerte antes de nacer. El capítulo 1 del Éxodo relata que en el versículo 8, que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José había sido el primer ministro de Egipto en un momento muy difícil de Egipto. Había ayudado a salir de Egipto de la miseria para transformarse en un pueblo realmente poderoso, rico, grande. Pasaron muchas generaciones, pasaron varios siglos, y los Hicsos, la dinastía de los Hicsos, que durante 18 dinastías reinaron sobre Egipto, perdieron su poder y una nueva dinastía se puso sobre Egipto. Esta dinastía no conocía a Moisés, a José, no conocía lo que José había hecho, y vieron a este pueblo que era un pueblo grande, un pueblo poderoso, un pueblo que se había desarrollado mucho y que eran un peligro, lo consideraron un peligro para ellos. En cualquier momento estos hacen una revolución, nos derrocan y ellos se quedan con el poder. Entonces urdió un plan el faraón de aquella época realmente terrible. Dijo a las parteras: bueno, cuando atiendan los partos, todo niño varón que nazcan, elimínenlo. Dejen solamente la vida a las niñas. Pero las parteras encontraron alguna excusa para no hacerlo. Y finalmente el faraón dio la orden a todo el pueblo egipcio: todo niño varón que nazca del pueblo de Israel debe ser eliminado. Y en este contexto nace Moisés, condenado a muerte antes de nacer. El capítulo 2 del Génesis, los primeros 10 versículos podemos considerarlos como de condenado, podríamos ponerle como un título, de condenado a muerte a príncipe. La madre de Moisés, viendo a este niño recién nacido, y como toda madre tratando de protegerlo, lo esconde a partir de los 3 meses de edad en los juncos de la orilla del río Nilo. Y allí en aquellos juncos es encontrado por la princesa egipcia, que lo adopta como hijo. Y es criado en el palacio real, es enseñado en toda la ciencia, en toda la técnica, en las artes guerreras, todo lo que podía enseñárselo a Moisés. Pero comienza una nueva etapa en la vida de Moisés. Desde el versículo 11 en adelante hasta el versículo 25, podríamos titularlo de príncipe a asesino, prófugo, pastor de ovejas. No vamos a leer todos los versículos. Dice el versículo 11 que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Parecía que nadie lo había visto. Pero al día siguiente sale nuevamente y ve 2 hebreos peleándose y tratando de separarlos. Uno de ellos le dice: ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y
Y entonces, viendo que su vida corría peligro, que ya no era un secreto, huye, se va al desierto, a Madián. Allí conoce al que va a ser su suegro después y comienza su tarea de pastor de ovejas. Durante 40 años cuidó las ovejas de su suegro. 40 largos años de labor, 40 años en Madián. Y llegamos ahora al acontecimiento que produce una inflexión, un cambio en la vida de Moisés. Allí en el capítulo 3 se relata una historia muy particular. No sé si los niños por allí recibieron dibujitos que tiene que ver con la historia, pueden estar pintándolos en este momento. Una historia del todo especial. Moisés ve una zarza, una mata de pastos del desierto ardiendo. No era raro verlo en aquella época. Estaba en el medio del desierto, estaba todo seco. Cualquier cosa podía producir un incendio en aquel lugar. Pero esta mata, esta zarza, tenía una particularidad. Durante largo rato la observó y el fuego seguía ardiendo, no se consumía. Algo está pasando y Moisés se acerca a aquella zarza ardiente. Se acerca allí, el versículo 4 dice: y viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de un medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y allí Moisés se encuentra con Dios. Había estado 40 años allí en el desierto. El pueblo de Israel en Egipto prácticamente había olvidado a Dios. No se acordaban mucho. Muchos años de esclavitud, habían adoptado muchas de las costumbres egipcias, habían adoptado la adoración de muchos de los dioses egipcios y Moisés no estaba exento a ello. Y entonces Dios le pide una tarea especial. Ahora vas a volver a Egipto y vas a rescatar al pueblo de Israel. He visto que están en gran sufrimiento, en grandes problemas, y los vas a sacar de allí para llevarlos nuevamente a la tierra que yo les he prometido. Y allí Moisés comienza a poner sus excusas. Yo voy a ir a Egipto y me van a decir: ¿y quién te manda a vos? ¿Quién te dio la orden? Y allí Dios le dice en el capítulo 3, versículo 13 y 14, y dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba convencido, pero no del todo. El encuentro con Dios en la zarza ardiente empezó a producir un cambio de él, pero él no estaba totalmente convencido. Y el capítulo 4 comienza con las excusas de Moisés. Versículo 1 dice: ellos no me van a creer ni me van a oír, y van a decir: no te ha parecido Dios. Y entonces Dios obra algunos milagros. Le dice: bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tira la vara se transforma en serpiente, y al tomar aquella serpiente, vuelve a transformarse en vara. Mete tu mano dentro de tu vestido. La mano salió cubierta de lepra. Dios hace el milagro de la curación. Maravilloso, extraordinario. Pero Moisés todavía tenía otra excusa más. Mira, Señor, yo nunca fui de fácil palabra. Las palabras no me salen fácilmente. Y prueben ustedes estar 40 años hablando con ovejas. Y van a ver que no es nada fácil hablar después, ¿no es cierto? No debe haber sido muy fluido el diálogo de Moisés con las ovejas. Solamente alguna orden o alguna cosa. Pero Moisés le dijo: ¿quién puso lengua en tu boca?
Y además tienes un hermano que es un orador excelente, Aarón. Él te va a ayudar para realizar la tarea. Y la vida de Moisés cambia en ese momento. Y se transforma en el conductor del pueblo de Israel. Un pueblo que no fue fácil de convencer para salir. Un faraón más difícil de convencer todavía. Tuvieron que suceder 10 eventos diferentes, 10 plagas diferentes para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel. Pero apenas salió, se arrepintió y empezó a perseguirlos. Y ahí comenzaron las quejas del pueblo de Israel. Metido allí frente al Mar Rojo, entre montañas, le dicen a Moisés: ¿para qué nos sacaste para que nos muramos ahora aquí? ¿No era preferible que muriéramos como esclavos allí en Egipto? Se produce el milagro. El pueblo de Israel cruza el mar. Se produce la destrucción de los egipcios. Cantan en el capítulo 15 un cántico maravilloso. Un canto de alabanza. María, la hermana de Moisés, canta este canto con palabras preciosas. Pero caminan un poco más y se encuentran que el agua que había en Mara no era agua bebible, era amarga. ¿Para qué nos sacaste? Nos vamos a morir de sed acá. Se produce el milagro, las aguas de Mara se endulzan y ellos pueden beber de eso. Poco tiempo después, otra vez, mira lo que tenemos para comer, lo poco que sacamos de Egipto, no tenemos nada para comer. Nos acordamos cuando nos sentábamos allá en Egipto con esas ollas llenas de cebolla, carne, no sé qué otras cosas más allí, que nos alimentábamos hasta hartarnos. No creo que sea cierto, ellos eran esclavos, no tenían mucho para comer, pero Dios produce un nuevo milagro, el milagro del maná. ¿Hay algún estudiante de nutrición por acá, un nutricionista? Yo creo que sí, que por allí hay algunos nutricionistas, estudiantes de nutrición. El maná era el alimento más maravilloso que alguna vez existía. Y los nutricionistas posiblemente quisieran saber de qué estaba compuesto el maná. Tenía todos los elementos, hidratos de carbono justos, proteínas justas, grasas justas, vitaminas justas, minerales justos, todo lo necesario porque durante 40 años comieron maná y no se enfermaron. ¡Qué alimento maravilloso! ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos felices con ellos? Pero allí, poco tiempo después, en Números capítulo 11, versículos 4 al 6, ellos dicen: estamos cansados del maná. Siempre el mismo maná. Siempre la misma comida. O sea que un pueblo que no se conformaba fácilmente. Pero dicen los hebreos que él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba como viendo al invisible. Estaba viendo al yo soy con el cual él se había encontrado en el desierto. Rebeldía. Éxodo 32 nos registra uno de los actos más grandes de rebeldía del pueblo en ese momento. Moisés había ido a la montaña para entrevistarse con Dios, para que Dios le diera las leyes para guiar a este pueblo de Israel y para que este pueblo de Israel viviese. Como demoraba mucho para regresar, ellos deciden regresar a Egipto. Vamos a hacernos un Dios que nos guíe de vuelta a Egipto. Y hacen allí un ternero con las joyas que ellos tenían, lo fundieron, hicieron un becerro de oro que los guiara de vuelta, recordando a aquel buey Apis que los egipcios una vez por año paseaban por el río Nilo para rendirle culto. Este sí que es el Dios que nos va a llevar de vuelta, nos va a traer de vuelta. Una vida no fácil, la de Moisés. Una vida difícil, dura, pero él se pudo mantener firme porque él vivía como aquel que estaba siendo guiado por el yo soy, como viendo al invisible. Yo soy. También se encuentra en otros personajes de la Biblia el encuentro con el yo soy. San Juan, el capítulo 4, nos registra un episodio especial en la vida de Jesús y sus discípulos. Jesús estaba de viaje, por lo general
los judíos rodeaban Samaria para no tener ni siquiera que verse con los samaritanos con los cuales existía un odio de mucho tiempo antes. No querían verse, pero a Jesús se le ocurre pasar por Samaria. Y todavía era el mediodía y se le ocurre mandar a sus discípulos a comprar alimento. ¿Y a quién le iban a comprar? A los samaritanos. Y los discípulos no se sentían felices por ello. Y él estaba sentado allí frente a un pozo especial. Y en ese pozo se le acerca una mujer, a una hora en la cual las mujeres no iban a sacar agua. Esta mujer fue a sacar agua porque las demás horas del día en que había gente en el pozo le daba vergüenza ir por su oscuro pasado. Tenía miedo, tenía vergüenza de acercarse al pozo en otra hora. No quería que la miraran, no quería que hablaran mal acerca de su vida. Y Jesús hace algo que en aquel tiempo los hombres no hacían: hablarle a una mujer. Y le pide de beber. Y se produce un diálogo entre Jesús y aquella mujer. Y Jesús le ofrece un agua diferente, distinta, un agua de vida en la cual no tendría más sed. Y entonces la mujer, en ese momento la mujer, en los versículos 28 al 30 en adelante, mejor dicho 25 en adelante, le dice en un momento: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El encuentro de aquella mujer con el yo soy cambió su vida, porque se nos dice que en ese momento llegaron los discípulos, vieron a la mujer, pero la mujer no se acordó del agua. Dejó su cántaro, se fue corriendo a la ciudad. Era la hora de la siesta, no había gente en la calle. Yo me imagino que habrá despertado a la gente que estaba durmiendo la siesta y les dice: vengan a ver, conocí un hombre que me dice todo lo que yo he sido en la vida pasada, y yo creo que es el Cristo. Hubo un momento de inflexión en la vida de aquella mujer cuando se encontró con Jesús. Hubo un momento de cambio en la vida de aquella mujer. Si vamos al libro de Hechos, el capítulo 9, encontramos otro personaje bíblico en el cual también se produjo un cambio. Saulo de Tarso, miembro del Sanedrín, estudioso, preparado, de la mejor manera las lides religiosas, fanático, perseguidor de los cristianos. Había que terminar con el cristianismo. Jerusalén ya le quedaba chica. Entonces pidió permiso para ir a otro sitio donde encontrar cristianos, y pidió para ir a Damasco. Y entonces dice el versículo 3: mas yendo en el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo se encontró con el yo soy en el camino a Damasco. Y se transformó, no solamente cambió de nombre, se transformó en Pablo, el gran predicador. El encuentro con el yo soy siempre produce cambios. Lucas 19 nos relata la historia de un hombre que era no muy querido, sino odiado a pesar de que era judío. Dice el versículo 2 del capítulo 19 de Lucas: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los recaudadores de impuestos, era uno de los dirigentes de la DGI de ese tiempo, cobraba impuestos para los romanos, pero además
cobraba impuestos para su propio bolsillo. Y entonces se enteró que Jesús iba a pasar por Jericó. Y estando allí, viendo que Jesús pasaba, como era, dice, de baja estatura, dice, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estaturas, se subió a un árbol para ver a Jesús. Y encima de ese árbol se produjo el encuentro de Zaqueo con el Yo Soy. En las ramas de ese árbol. El Zaqueo que subió al árbol era uno, el Zaqueo que bajó del árbol era diferente, era totalmente distinto. ¿Se producen hoy en día todavía los encuentros con el Yo Soy? ¿Se producen los encuentros con aquel que transformó a Moisés, que transformó a la mujer de Samaria, que transformó a Saulo, que transformó a Zaqueo? Se producen hoy en día. Tuve la oportunidad de conocer a Luis en una época muy difícil de su vida. Pero vamos a volver atrás en la historia de Luis. Luis estaba preso en una cárcel del sur de la provincia de Buenos Aires. Estaba preso porque era drogadicto, ladrón para conseguir las drogas, y en uno de los asaltos había matado a un comerciante. Lo habían condenado a una condena larga allí en aquel lugar, y dentro de la cárcel había ingresado una pequeña cantidad de droga y hubo una pelea y mató a otro preso. O sea que no era realmente una persona muy ejemplar. Estando allí en la cárcel, un día le entregaron una revista de estas que por allí publican gente que quiere cartearse con otra gente. Y dice, bueno, yo voy a escribir para que pongan mi nombre también, a ver si puedo conseguir algo. Su familia lo había abandonado, no tenía relación con él. Y entonces escribió allí en aquella revista. Tiempo después, una hermana nuestra de la iglesia de Paraná estaba esperando su turno en la peluquería y estaba hojeando las revistas que había en la peluquería y encontró, el Espíritu Santo la guió para que encontrara eso. Y le escribió una carta a Luis y la mandó dentro de una encomienda con un montón de revistas y literatura cristiana. Cuando Luis recibió aquello, se enojó, estaba en una celda separado, lo arrojó en un rincón y lo dejó allí. Después de algunos días, aburrido, empezó a leerlo. Y le empezó a interesar. Y le contestó a aquella señora. Yo tengo un amigo en Paraná que le gusta el ministerio de las cárceles. Él trabaja en la cárcel de varones de Paraná y en la cárcel de mujeres también de Paraná, visitando allí a los presos. Y entonces esta señora le habló. Y mi amigo se fue allí al sur de la provincia de Buenos Aires a visitar a Luis. Le costó mucho que le permitieron entrevistarlo porque tenía negadas las visitas. Finalmente lo visitó, habló con él, habló con el pastor de la zona y Luis conoció al Yo Soy. Conoció a Cristo, su vida se transformó, cambió totalmente, fue bautizado allí en el interior de la cárcel y después fue trasladado al penal de Campana, porque en el penal de Campana tienen mejor atención médica porque Luis, con su drogadicción, había contraído SIDA y estaba muy enfermo. Y mi amigo me invitó a visitarlo allí al penal de Campana. El penal de Campana es un penal de alta seguridad, está en las afueras de Campana, sobre la ruta 6. No es fácil llegar a ver un preso. Creo que 6 o 7 puertas se fueron cerrando detrás nuestro. Detrás de cada puerta había una revisión diferente. Hasta las medias me hicieron sacar, a ver si llevaba alguna cosa rara allí. O sea que
Tuvimos que pasar varios controles, hasta que finalmente llegamos a Luis. Luis estaba en la enfermería del penal de Campana, era piel y huesos, no podía tragar absolutamente nada por hongos que tenía en la boca, ni siquiera la medicación podía tragar, hongos que tenía en el esófago. Estaba realmente mal. Su voz era apenas audible. Y yo había estado pensando durante el viaje, ¿qué le voy a decir a Luis? Yo no dije casi nada, Luis dijo casi todo. De la alegría que sentía por haberse encontrado con Cristo. De la alegría, la paz que sentía en su corazón. Dice, he pedido perdón a Dios, no he pedir perdón a todos los que le he hecho daño, pero yo sé que Cristo me perdonó. Él se había encontrado con el Yo Soy. Era otra persona. Luis falleció una semana después de nuestra visita. ¿Se ha producido en nuestra vida algún cambio por el encuentro con el Yo Soy? ¿Nos hemos encontrado con el Yo Soy en nuestra vida? El apóstol Juan menciona varias veces al Yo Soy. Vamos a ver algunas nada más, no todas. Juan 14:6, Tomás le dice al Señor, bueno, Señor, muéstranos el camino. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nos encontramos con el Yo Soy, podemos estar seguros en el camino que estamos transitando, que es el camino de la verdad, que es el camino de la vida, que nos guía entre las muchas sendas confusas en las cuales vivimos en este mundo. Juan 15:1-5 nos habla de la necesidad de estar unidos con el Yo Soy. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas de la vid, los pámpanos. Si no están unidos a mí, no tienen fruto en su vida. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Podemos decir, ¿no es cierto?, que ya no vivimos más en oscuridad, sino que vivimos en la luz de la salvación de Cristo. Juan 11:25 dice, allí ante las hermanas de Lázaro, ante la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y podemos decir con el salmista en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El pan que hace que no tengamos más hambre. Y Juan 10:11-14 dice, yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Cuando nos encontramos con el buen pastor, nuestra vida cambia. ¿Se ha producido nuestro encuentro con el Yo Soy? ¿Hemos notado el cambio que ha producido ese encuentro en nuestras vidas? El encuentro con el Yo Soy, para Moisés, para todos, tenía que ser renovado cada día, para que se pudieran mantener como viendo lo invisible. El libro Camino a Cristo, páginas 69 y 70, Elena de White dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. El encuentro con el Yo Soy se produce diariamente. Moisés tenía que encontrarse diariamente con Dios. La samaritana tenía que seguir encontrándose con Jesús. Saulo de Tarso cada día debía mantenerse unido a Jesús. Zaqueo. Y cada uno de nosotros, cada día, tiene que producir ese encuentro con el Yo Soy. Cada mañana
Y si eso se produce en nuestras vidas, realmente podremos vivir en este mundo como viendo lo invisible. Que el Señor nos acompañe. Vamos a cantar con alegría en nuestros corazones el himno Gran Gozo hay en mi alma hoy. Está en el número 349. Gran Gozo hay en mi alma hoy. Nos vamos a poner de pie. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey, feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tuvimos esta mañana de estar en tu casa y en tu presencia. Señor, reconociendo nuestra pobreza y nuestras debilidades, queremos rogarte ahora que nos acompañes, que nos des sabiduría y que nos des las pruebas que necesitamos, Señor, para aferrarnos fuertemente de ti. Muchas veces nos resistimos, pero tú, siempre con tu amor, nos alcanzas la oportunidad. Queremos esa oportunidad, Señor. Ayúdanos. Sabemos y reconocemos que tú eres el dueño, el creador y nuestro sustentador. Y es por eso que pedimos el perdón de nuestros pecados y tu cuidado. Lo pedimos todo por Jesús. Amén.